Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero se encuentren muy bien, espero estén con bastantes ganas de aprender. El día de hoy vamos a trabajar, como ven ahí, el capítulo número 4, que es un repaso de todo lo que hemos visto hasta la semana pasada, el capítulo 3. El objetivo de este repaso es hacer que ustedes se alineen un poquito a las clases que hemos venido haciendo, a aquellos alumnos que quizá no han podido estar en todas las clases o seguramente no entendieron del todo, ¿no? Hoy día vamos a tratar de reforzar un poco más eso, viendo más ejercicios, viendo más conceptos, o mejor dicho, eh, realizando más conceptos, ¿no? Haciendo ejercicios, etcétera, para reforzar un poco más el aprendizaje. A ver, nosotros, por ejemplo, empezamos nuestro capítulo número 1 hablando del método científico. ¿Se acuerdan del método científico? ¿Qué cosa es el método científico? Seguramente sí. La ciencia, la ciencia no podría existir sin el método científico, ¿no? La ciencia se fundamenta y se basa en el método científico, porque solamente el método científico nos da la verdad de las cosas. La ivermectina, que es un antiparasitario tan comentado en estos últimos meses, ustedes son chicos de primer año, seguramente por ahí también han escuchado, pero estoy seguro que los adultos todavía más. ¿Y por qué no se utiliza en los pacientes que padecen de COVID? Si han escuchado casos que la ivermectina los ha curado, ¿por qué entonces no se masifica el uso? Pues ¿saben por qué? Porque no se ha probado científicamente que la ivermectina haga eso. ¿Qué quiere decir que no se haya probado científicamente? ¿Que viene un científico y dé su aprobación? No, no es así. Cuando dice que no se ha probado científicamente, quiere decir que ese medicamento tiene que pasar por todo un método científico. ¿Qué quiere decir? Básicamente por una de las etapas más importantes de todas, la experimentación. La experimentación lleva al investigador o al científico a dar conclusiones, ya sean positivas o negativas, en función a lo que están investigando. Así que en este momento la ivermectina está pasando por una serie de experimentos o experimentaciones, lo cual van a conllevar luego a conclusiones y resultados. Esto nos dirá, ya con base, ya con fundamento, si la ivermectina en realidad cura o no cura el COVID, o de alguna manera lo alivia. Pero aún no hay nada de eso. Se dice no hay estudios, es decir, está pasando por un método científico. Ya se observó, uno de los primeros pasos, que hay casos, observo que la ivermectina tiende a curar, primer paso. Segundo paso, viene a ser una hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis? La ivermectina alivia el mal del COVID. Tercer paso, experimentación. Empiezo a de repente convocar voluntarios que pasen por algunas pruebas que yo le voy a hacer. Empiezo también a analizar químicamente al compuesto. Empiezo a hacer una serie de análisis en el laboratorio, que muchas veces pueden ser costosos. Eso sería experimentación. Es un proceso muy largo, hay veces. Aunque hay algunos, claro, que dicen que se está demorando más debido a que las vacunas, pues, quieren primero hacer su negocio en venta antes de que luego salga lo de la ivermectina. ¿Quién sabe? Ya esos son otros asuntos, ¿no? Más comerciales que humanos, probablemente. Pero bueno, ustedes son pequeños para entender todavía eso. El siguiente paso de la experimentación ya es la conclusión, ¿no? En la conclusión, el investigador puede dar sus resultados, ¿no? Estoy por acá, fíjense, puede dar sus resultados acerca de lo que ha visto, puede ser positivos o negativos. El siguiente paso ya viene a ser la teoría, es decir, una publicación acerca de lo que se ha hecho, ¿no? La teoría.
Se publican los pasos, los procedimientos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo se debe tratar, en fin, toda una serie de cosas, la teoría o la publicación. Y finalmente, la ley científica, que en este caso en la ivermectina no tendría que haber ninguna ley, pero eso se conlleva básicamente a una fórmula o la ley científica se da, muchas veces los experimentos llegan a teoría, por cierto, no llegan a ley, ¿por qué? Porque no se pueden hacer nuevamente en el laboratorio. O sea, el fenómeno que ha sido estudiado no se puede hacer en el laboratorio. Por ejemplo, ¿no? Un fenómeno que sí se puede hacer en el laboratorio es, por ejemplo, la elasticidad de un resorte. Eso tú lo puedes hacer en el laboratorio. Pero ¿cuál no puedes tú hacer en el laboratorio? Por ejemplo, el salto de los electrones de un nivel superior a otro inferior. ¿Lo puedes hacer en el laboratorio? No, no lo podemos hacer en el laboratorio. Por lo tanto, no llega a una ley, sino a una teoría nada más. Bien, eso vimos la primera clase. En nuestro siguiente capítulo, en el capítulo 2, vimos los estados de agregación, ¿no? Más sencillo de comprender, el sólido, el líquido y el gaseoso. Y también vimos la conversión masa-energía, que ahora lo vamos a estudiar, ¿no? Eh, y luego también vimos en nuestro tercer y último capítulo, vimos los cambios de estado. En los cambios de estado habíamos estudiado a la fusión, a la vaporización, a la licuación, la solidificación, sublimación directa e inversa. Ahí están los cambios de estado. También lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver proceso endotérmico y exotérmico. Habíamos dicho que un proceso es endotérmico cuando la sustancia necesita de calor, ¿verdad? Eso habíamos dicho. Y exotérmico quiere decir cuando la sustancia libera calor. En otras palabras, se va a enfriar. Cuando una sustancia se enfría, se dice que es un proceso exotérmico. Y cuando una sustancia se calienta, es endotérmico. Bien, vamos a desarrollar ejercicios del repaso a ver cómo nos va. A ver, nos piden aquí completar. Vamos a ver que se esté grabando la clase primeramente. Eh, sí, se está grabando, está corriendo el tiempo. Dice completar, a ver. Dice el o la es la etapa del método científico donde se comprueba la hipótesis mediante experimentos. Eso sería la experimentación, ¿no? Ustedes lo escuchan, por favor. ¿Sí? No lo voy a escribir ya esta vez. Aquí se comprueba, pues, la hipótesis mediante experimentos, ¿no? Los sentidos son fundamentales en la etapa de observación. En la etapa de observación hemos observado que hay pacientes que utilizaron la ivermectina, que consumieron la ivermectina y han mostrado leves mejorías. Estamos observando, estamos utilizando sentidos. Por ejemplo, la vista. Los pasos del método científico son, en orden, en realidad, chicos, hay textos que pueden hacer más pasos todavía, pero para mí, para su profesor, es muy básico y todavía mejor entenderlo con 6 pasos. El primer paso, la observación. Segundo paso, la hipótesis. Tercer paso, experimentación, ¿no? Hipótesis, experimentación. El siguiente paso, el cuarto, es la conclusión. El quinto paso es la teoría y el último, si es que así lo ameritaría, la ley científica. Bien, eso ya lo habíamos visto antes. Vamos a pasar a otro. A ver, esta de la número 3 dice. Es el conjunto de pasos ordenados que permite a los científicos dar una explicación lógica de un fenómeno o hecho. Se llama método científico. Se llama método científico. Posible respuesta del fenómeno o hecho observado. No necesariamente es cierta, pero es una posible respuesta, una posible explicación. Se llama hipótesis. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Corresponde a la etapa ley científica. ¿De acuerdo? Ley científica. Y se puede probar en el laboratorio. ¿Qué entiendes por ciencia? La ciencia
em, es una disciplina, ¿no? Es una disciplina porque obedece a normas y reglas que se encarga de buscar la verdad de las cosas que nosotros observamos a nuestro alrededor. Esa verdad no es empírica, sino más bien es fundamentada, es muy bien argumentada mediante experimentos o pruebas que se hacen. Una vez que eso concluye, se dice que hemos hecho ciencia. ¿Por qué? Porque hemos buscado la verdad a partir de experimentos o pruebas. La ciencia es la búsqueda de la verdad de las cosas. Se respeta mucho a aquellos que tienen creencias, por ejemplo, religiosas, pero eso no es ciencia, porque la ciencia necesita argumentos y fundamentos, pero se respeta a aquellas personas que tienen esas creencias, no hay ningún inconveniente. Eh, hay religiones pues católicas, evangélicas y todas esas creencias que por cierto no son malas, simplemente no es ciencia, ¿de acuerdo? La ciencia siempre busca un argumento, un fundamento, por ejemplo, ¿por qué crees en tal cosa? ¿A qué se debe? ¿Lo puedes probar o no? ¿De acuerdo? Eso es ciencia. Por supuesto, hay cosas también que la ciencia aún no ha podido explicar, ¿no? Por lo tanto, todavía no le da su validez. ¿De acuerdo? Así que no se debe pensar también que aquello que no tenga fundamento sencillamente se descarta o se desecha o simplemente se dice que no es cierto. Tampoco eso dice la ciencia. La ciencia simplemente dice que no se puede dar ninguna opinión hasta que no se pruebe. La ciencia, por ejemplo, no ha descartado la ivermectina, no ha dicho que no se use, pero tampoco ha dicho que se use. Lo que ha dicho es que mientras no se compruebe que es bueno, que no se use. Dense cuenta la diferencia. Bueno, ¿cuál de los pasos del método científico les parece el más importante? Esto les puse en la tarea. Pues el más importante de todos los pasos y el más trascendente es la experimentación, ya que sin la experimentación, pues no hay ciencia. No hay ciencia. No tendría sentido, no tendría sentido la ciencia si es que no se experimenta. Aunque deben entender también que un experimento no necesariamente se lleva a cabo en un laboratorio, o, o mejor dicho, perdón, no se lleva a cabo con tubos de ensayo, con probetas, pipetas, microscopios. No necesariamente un experimento es eso. Por ejemplo, existen experimentos sociales. Los psicólogos, por ejemplo, sociólogos realizan experimentos sociales acerca de la conducta de las personas, ¿no? Y para ello van, no sé, a supermercados a evaluar qué cosa compran más las personas y por qué las compran, ¿no? En fin, hay muchas conductas sociales que hay veces nosotros no comprendemos y los psicólogos sí. Y en función a ello, eso ayuda mucho a la sociedad. Como están pasando por una experimentación, también eso sería hacer ciencia. Relacionar. Bueno, aquí ya vemos a los estados de la materia, ¿no? Bueno, esto está bastante sencillo. El mercurio, el mercurio es un elemento que a temperatura del ambiente está en estado líquido. El argón es un elemento también que está en estado gaseoso. ¿Verdadero o falso? Los sólidos no poseen volumen definido. Falso. Los sólidos sí poseen volumen definido. ¿De acuerdo? Por eso son indeformables. O sea, ellos quiere decir que ellos tienen un volumen propio, no adoptan el volumen del recipiente. Los sólidos tienen forma variable, no. Tienen una forma ya definida. Les hice un ejemplo con mi borrador, aquella clase. Los sólidos son menos densos que los gases. Al contrario, los sólidos son más densos que los gases. ¿Saben por qué? Si los sólidos fueran menos densos que los gases, ¿saben que yo, por ejemplo, colocaría mi borrador, lo soltaría por la ventana mi borrador y mi borrador flotaría en el aire? Como es menos denso que el aire, flota, pues.
Pero no es así, todos los sólidos no flotan en el aire. Entonces, por esa razón, los sólidos son más densos. Cuando un cuerpo flota en otro, se dice que ese cuerpo es menos denso. Por ejemplo, mi borrador flota en el agua. Por lo tanto, mi borrador es menos denso que el agua. ¿Qué más flota en el agua? Otra cosa que flota en el agua son la mayoría de las frutas. Por ejemplo, no sé, la mandarina flota en el agua. Entonces la mandarina es menos densa que el agua. Pero una piedra no flota en el agua. Por lo tanto la piedra es más densa que el agua. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Los sólidos son muy fluidos, no, porque no se deforman. Falso. Los sólidos no adoptan la forma del recipiente, por eso no pueden ser fluidos. Los líquidos poseen forma definida, pues eso no es cierto, porque adoptan la forma del recipiente. Si el recipiente es la forma de un cono, el líquido tiene la forma de un cono. Si el recipiente tiene la forma de una botella, el líquido tiene la forma de la botella, forma no definida. El volumen de los gases depende del recipiente que los contiene. Verdadero. Verdadero. ¿De acuerdo? Eso es cierto. Los gases adoptan el volumen del recipiente que los contiene. El estado, por ejemplo, el estado de un árbol es sólido, ¿no? Sólido. El agua de río líquido y la corteza terrestre es sólido. Así que sería sólido, líquido, sólido. La D de dedo. ¿Cuál será la masa que se transforma en energía si se libera esta cantidad de energía? 9 por 10 a la 21 ergios de energía. Bueno, esta ecuación de Einstein nos, nos habla acerca de el valor que tiene la energía cada vez que una masa se transforma en energía. Por ejemplo, acá nos están pidiendo hallar M, porque M es una masa que se ha transformado en energía. ¿Y cuánta energía ha liberado la transformación de esa masa? ¿Cuánta energía ha liberado? Ahí dice que ha liberado en total 9 por 10 a la 21 ergios. Aquí les voy a pegar ahora, chicos, un pequeño cuadrito que es muy importante. Ya les voy a pegar un cuadrito para saber utilizar algunas cosas. A ver, ¿dónde tengo este cuadrito? Creo que lo tengo por acá. Acá está. Este cuadrito lo vamos a pegar ahí, porque es muy importante. ¿Qué nos dice este cuadrito? Les explico. Eh, Fíjense, cuando la energía, cuando la energía esté en ergios, quiere decir que el valor de la rapidez de la luz, que es c, vale 3 por 10 a la 10 y la masa te va a salir en gramos, tal y como figura en las claves. Pero si la energía en lugar de ergios nos hubieran dado en joules, quiere decir que entonces el valor de c va a ser 3 por 10 a la 8 y la masa va a salirte en kilogramos, como es el caso del siguiente ejercicio. No se olviden de este cuadrito, si es posible imprímanlo, si pueden, si no ténganlo siempre cerca, anótenlo para su examen, ¿ya? A ver, entonces con ello vamos a determinar entonces, con ese cuadrito vamos a determinar entonces el valor de C. Como la energía está en ergios, ¿no? ERG, ergios, ERG, entonces el valor de la rapidez de la luz va a ser 3 por 10 a la 10. 3 por 10 a la 10 centímetros por cada segundo. Centímetros por cada segundo. ¿De acuerdo? Bien, con esos datos vamos a poder determinar el valor de M. El valor de M es bien fácil determinarlo. Vamos a utilizar la formulita del señor Einstein. Para eso voy a insertar una pequeña barrita para separar el ejercicio.
Ya está, creo que es suficiente. Bien, entonces voy a copiar la ecuación del señor Einstein, que es esta de acá. E igual mc al cuadrado. M por c al cuadrado. Donde e vale 9 por 10 a la 21. La masa es justamente lo que tenemos que calcular. Y c es 3 por 10 a la 10. Y eso lo tengo que elevar al cuadrado. Ahora voy a determinar el valor de m. Acá queda 9 por 10 a la 21. 9 por 10 a la 21. Este 3 tiene un exponente 1. Ese 1 multiplica este 2. Quedaría 3 a la 2 entonces. 1 por 2 es 2. 3 por 10, me estaba olvidando. 3 por 10 a la 10. Acá va 3 por 10 a la 10. Este 10 multiplica este 2. Quedaría 10 a la 20. Ahora creo que ya puedo simplificar algo. Por ejemplo, 3 al cuadrado es 9. Y con este 9, suá. Además también, este 10 a la 21 se va a quedar ahí. Y este 10 a la 20 pasa a dividir a 10 a la 21, porque está multiplicando. Pasa a dividir y queda igual a m. Ahora, este 10 a la 20 también lo puede multiplicar. Quedaría 10 a la 21 por 10 a la 20, pero con signo negativo, porque al subir y multiplicar al 10 a la 21, le cambio de signo su exponente. Y esto quedaría igual a m. De aquí, chicos, puedo decir que misma base se suman los exponentes, quedaría 21 menos 20, eso es 1, 10 a la 1, y eso sería m. 10 gramos sería la respuesta. 10 gramos, ¿dónde está 10? Acá, la D de dedo. Espero, chicos, se haya comprendido esa explicación. Les voy a encargar ahora a ustedes que desarrollen este pequeño e inofensivo ejercicio, ya, porque puede ser la fija para el examen. Recuerden que ahora la masa está en kilogramos. Si la masa está en kilogramos, el valor de C ahora que vas a utilizar es 3 por 10 a la 8. Y la energía te tiene que salir en joules. ¿De acuerdo? Fíjense la energía en que sale ahora, en joules. Inténtelo, chicos, por favor. Verdadero y falso. A ver, vamos a ver. Esto es la última parte. En la última parte. La solidificación es el cambio de estado sólido a líquido. Falso, es al revés. La sublimación es el cambio de estado sólido a líquido. Falso. Eso se llama fusión. La evaporación es el cambio de estado de gas a líquido. Falso. Es al revés. De líquido a gas. Y que se da a temperatura ambiente. El hielo seco se encuentra en estado sólido. Verdadero. El hielo seco, les dije en su momento, es el hielo que se hace de dióxido de carbono. No tiene agua. El hielo seco es muy volátil, verdadero. ¿Por qué? Porque rápidamente se descompone a gas. El hielo seco es el CO2, así es, verdadero. El proceso de fusión es endotérmico. Recuerden que la fusión necesita de calor, por lo tanto es endotérmico. ¿Por qué? Porque el recipiente se va a calentar, porque el cuerpo se calienta. Efectivamente es endotérmico. El proceso de solidificación es endotérmico. No, porque aquí el líquido se va a enfriar, por lo tanto es exotérmico. Falso. El proceso de solidificación es verdadero, es exotérmico. Acá tenemos que indicar lo correcto. A ver, el alcohol etílico hierve a los 78 grados Celsius. Así es, tiene un punto de ebullición más bajo que el agua, que es 100. El agua se congela a los ceros, sí. ¿El agua hierve siempre a 100? No, no siempre. Eso depende de la presión atmosférica. Si la presión es menor, entonces el agua hervirá a una temperatura menor.
El gas CO2 a temperatura ambiente se congela, no es un gas. La benzina es un líquido verdadero y muy inflamable. ¿La gasolina es sólida? No. La gasolina es líquida a temperatura ambiente. ¿La ebullición es un proceso exotérmico? No, es endotérmico. ¿Por qué? Porque para que un líquido pueda ebullir o vaporizarse, necesita que se le entregue calor. Por lo tanto, sería endotérmico. El agua hierve a 100 a nivel del mar, verdadero. A eso se le llama punto de ebullición normal. Y el agua hierve a 100 en Huancayo, no, no puede hervir a 100 en Huancayo porque la presión atmosférica en Huancayo no es 1, es menor. ¿Qué diferencia encuentras entre la evaporación y la vaporización? Explícalo con tus propias palabras. Bueno, esta es una pregunta que les hice de tarea, se las voy a responder ahora. Eh, Definitivamente evaporar y vaporizar ambos quiere decir que el líquido se convierte en gas. Eso en los dos coincide, que el líquido se va a convertir en gas. Pero tienen su diferencia. La evaporación ocurre a la temperatura del ambiente y ocurre en realidad a cualquier temperatura. Por ejemplo, cuando tú mojas tu ropa y la cuelgas, tu ropa al final, el agua se evapora de tu ropa. Pero no es que el agua haya llegado a los 100 grados Celsius para que se pueda evaporar. En realidad, el agua se va a evaporar poco a poco. Poco a poco las moléculas de agua se van soltando de las demás moléculas. Es como que se van soltando de las manos poco a poco los alumnos, de tal manera que las moléculas quedan libres y se dispersan en el aire, ¿no? Así es como ocurre la evaporación, ocurre a cualquier temperatura, por ejemplo la temperatura del ambiente. En cambio, la vaporización, aunque sí déjenme decirle que mientras más, más baja la temperatura, menor será la evaporación. Por eso en la sierra, por ejemplo, la humedad en el ambiente es muy baja y en Lima la humedad es muy alta, ¿no? Porque en Lima ocurre mucha evaporación. En cambio, la vaporización es un proceso que se da a temperaturas selectas. Por ejemplo, el agua se vaporiza a los 100 grados Celsius, pero se evapora a cualquier temperatura. Y nada más. Pregunta 15. ¿Qué sucede durante un proceso exotérmico y qué sucede durante un proceso endotérmico? Eso también les pregunté hace algunas semanas, ¿no? ¿Qué sucede en un proceso exotérmico? En un proceso exotérmico, lo que sucede es que el cuerpo va a liberar calor, dando como consecuencia a que esa sustancia o ese cuerpo se enfríe. En un proceso endotérmico sucede lo contrario. En un proceso endotérmico la sustancia absorbe calor, dando como consecuencia que la sustancia se caliente. ¿Ya? Eso es la explicación. Por ejemplo, cuando tú calientas el agua para, para hervirla o esterilizarla, lo que estás haciendo es un proceso endotérmico, calentar el agua. Y cuando dejas reposar el agua en la ventana para que se enfríe, pues lo que estás haciendo es un proceso endotérmico, porque ahora el calor se está liberando hacia el ambiente y la consecuencia es que se enfríe el agua. En general, en un proceso exotérmico la sustancia se enfría, en un proceso endotérmico la sustancia se calienta. Finalmente, la 16, chicos, para terminar, hay que marcar verdadero y falso. La humedad del ambiente se debe a la evaporación del agua de mar. Así es, les acabo de decir. Por eso es que Lima es tan húmeda, porque tenemos el mar cerquita. Especialmente por aquí cerca, en Tablada del Lurín, la humedad es muy alta, ¿no? Es muy alta por la misma geografía y por la misma ubicación de la zona, que hace que los vapores del agua de mar choquen como si fuera como una manta natural que justamente está ubicada en Tablada del Lurín. Y eso hace que toda el agua evaporada, el agua de mar, se amontone o se aglomere justo en esa zona. Por eso le llaman también Ticlio Chico, habrán escuchado.
La naftalina se sublima, así es, la naftalina se sublima, es decir, pasa de sólido a gas sin pasar por líquido. ¿El aceite de cocina es muy volátil? No. Puede que se te perdió la tapa del aceite y el aceite anda sin tapa. Sin embargo, el aceite no se va a hacer vapor y al día siguiente no vas a encontrar nada de aceite. Si al día siguiente no has encontrado nada de aceite es porque a alguien se le cayó el aceite y por ahí lo limpió rápido y luego dijo que era volátil. Pero eso no es cierto. El aceite no es volátil. Uy, le puse verdadero, perdón, es falso. El aceite de cocina es muy volátil, no, es falso. Recuerden que para que sea volátil quiere decir que se evapora por sí solo. ¿Qué es muy volátil? La gasolina. Ni la dejes destapada, porque solo se hace gas a la temperatura del ambiente. El thinner también es muy volátil. ¿El agua de mar se vaporiza? Falso. El agua de mar no se vaporiza. El agua de mar se evapora. Ya les expliqué la diferencia. Bien, chicos, eso sería todo. Espero esta clase les haya ayudado aún más de comprender los temas, de sintetizar los tres capítulos como si fueran uno solo y encontrar la relación que existe entre ellos. Nada más, chicos, practiquen bastante, por favor, todos sus cursos, esfuércense bastante, porque si al inicio ven que las cosas no andan, pues ustedes continúen, van a ver que las cosas van a ir funcionando poco a poco. Esto de estudiar requiere de mucha paciencia, eso sí, ténganlo siempre presente. Nos vemos, chicos, cuídense y nos vemos hasta la próxima semana. Un abrazo.